Listo, chévere, sí, ya está, bacán. Empezamos entonces, chicos. Empezamos. Listo, claro que sí. Los buenos días a André, a María, Harley, Melissa, Karina, Eric, Daniel, Edith, Alexia, Fiorella, Luis, Henry, Diego. Buenos días también con ustedes, muchachos. Gracias por el saludo, gracias por la bienvenida. Y vamos entonces hoy día a desarrollar un temita muy preguntado, ¿ah? En estos exámenes de admisión, muy preguntado, no solamente de San Marcos, ¿no? También otras universidades, que es el tema del virreinato. Definitivamente. Muy bien, el tema del virreinato, muy preguntados, un clásico, ¿no? De la historia del Perú. Entonces, hoy día nos toca desarrollar eso, ¿no? Siempre atentos porque hacemos teoría y trabajamos las preguntas, ¿no? Y en las últimas diapositivas nos han, en las últimas sesiones nos han puesto preguntas de eco, ¿no? Hemos visto, ¿no? Con ahí algunas imágenes, verdadero o falso, ¿no? El estilo de eco, ¿no? Algunos párrafos también, y eso es muy importante para ir adecuándonos a contestar ese tipo de preguntas que en realidad no son difíciles, ¿no? Simplemente es cuestión de leerlas atentamente y responderlas, ¿no? Así es, no es nada del otro mundo tampoco. Un poco también de acostumbrarse a la resolución de ese tipo de preguntas de desarrollo cognitivo. Muy bien. Vamos a ver entonces. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden escribir por el chat o incluso, ¿no? Por micrófono, siempre y cuando sea del tema, por favor, chicos, lógico, normal. No hay ningún problema. Y cuando pongamos las claves, no tengamos miedo en equivocarnos, porque este es el momento para equivocarnos, ya que las equivocaciones, ¿qué hacemos? Las corregimos. Si no las corregimos hoy, ¿cuándo, pues, muchachos? Entonces, y cuando uno responde, uno se da cuenta también, ¿no? Oye, ¿esto de acá qué era? ¿Esto de acá qué significaba? Y de inmediato viene la pregunta, profe, ¿esto de acá puede repetir esto? No hay ningún problema. Ustedes saben que uno está siempre para absorber sus dudas, sus interrogantes, porque de eso se trata la clase, ¿sí? Vamos a ver entonces. Entonces, a ver, arrancamos. Ahí está el virreinato, claro que sí. Siempre tomando en cuenta que el virreinato, muy bien, el virreinato, pues, es la administración, ¿no? La administración de España sobre América, claro que sí, muy bien. Entonces, definitivamente, es muy importante porque debemos tomar en cuenta que durante esta administración española sobre nuestro país se forma la identidad peruana, ¿no? Que tenemos nosotros una identidad mestiza, pero precisamente una identidad mestiza que se forma durante este momento del virreinato, que dura bastante, ¿no? Si nos damos cuenta las fechas, 1542 a 1824, ¿no? Siglo XVI al siglo XIX, bastante tiempo, ¿no? El Perú es un país mestizo, eso siempre debemos nosotros recordarlo y sentirnos bien porque así sea. Somos herederos de dos grandes tradiciones culturales, la tradición occidental y la tradición andina. Muy bien, claro, nosotros hablamos castellano, que es un idioma europeo. Nosotros, la mayoría de peruanos, somos cristianos, ¿verdad? Que es una religión traída también por los españoles. Sabemos lo que es la democracia, ¿no? Aunque no la practicamos mucho, pero sabemos lo que es el mayor aporte de Grecia, la democracia. Nos regimos por leyes, que es el mayor aporte de Roma. Ahí está. Entonces, hasta nuestra forma de vestirnos, ¿no? ¿Verdad? Mira, de camisa, pantalón, ¿no? Zapato, ¿no? ¿Quién utilizaba pantalón? Los españoles. Muy bien. ¿Acaso los incas utilizaban pantalón? ¿Verdad que no? Camisa, ¿quién utilizaba? Los españoles. Entonces, hasta una parte de nuestras costumbres, o gran parte de nuestras costumbres, vienen de Europa. Entonces, nosotros mentalmente, muy bien, mentalmente, está Eduardo me dice, profe, yo uso pollera. Ah, está bien, Eduardo, está bien. Pero precisamente la pollera también es europea, Eduardo.
claro, la mamá Oyo no utilizaba pollera. Ella utilizaba, ¿no? ¿Sabes lo que es pollera, no? O sea, sin varias faldas de colores, así, eso no utilizaban ella. Utilizaban una faldita. Muchas veces lo que se utilizaba en el mundo andino era un camisón grande, ¿no? Que se llamaba uncu, el uncu. El uncu no era pollera. Entonces, mira, este, entonces nosotros somos mentalmente occidentales, somos mentalmente europeos. Claro, pues, ¿no? La democracia de Europa, las leyes de Europa, el cristianismo de Europa, el castellano de Europa, gran parte de nuestra vestimenta de Europa. Entonces somos mentalmente europeos. Pero claro, no voy a ser uno dice, no, profe, pero si yo soy mentalmente europeo, ¿por qué cuando me miro al espejo no soy blanco? ¿Por qué no soy blanco? ¿No? Porque no tengo los ojos celestes, porque no soy rubio, ¿no? ¿Verdad? No somos blancos porque justamente ahí viene nuestra identidad mestiza. Nosotros somos también indígenas, muy bien, tenemos sangre nativa americana, por eso somos de piel marroncita, canela, beige, muy bien, claro que sí. Entonces, no, ya algunos más maleados, profe, color chaufa, no, pues tampoco le digo qué pasa, respeta el chaufa. Entonces, así, ¿no? Entonces, de esa manera. Y André, mira, ahorita André ya se tortura, ¿no? Profe, ¿por qué no mido más de 1,60 m? Pero ponte, pues, ponte de plataforma alta, pues, André, y ahí mide 1,70 m, 80 m, lo que quieras. Claro que sí, ¿cuál es el problema? Bien, dice, Aldo me dice, profe, Mbappé es negro. Anda, no sabía que Mbappé era negro. Recién, gracias por la noticia. Entonces, nosotros somos mestizos, muy bien, claro que sí. Y eso debe llenarnos de orgullo, muchachos, ¿no? El ser mestizo. Una vez, por ejemplo, y a mí, yo siempre me llama la atención cuando algunos, a veces critican nuestros orígenes, ¿no? Unos critican a la gente andina, no, que los andinos, que por acá. Otros critican a los españoles, no, que los españoles trajeron todo lo malo. Cuando no es así, ¿no? Los seres humanos tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala, independientemente a qué cultura seamos o qué color tengamos, ¿no? Entonces, somos mestizos y debemos sentirnos orgullosos de esas dos tradiciones que nos forman, la tradición occidental y la tradición andina. Bien, mira, una vez en un colegio estaban haciendo una feria regional y justo me habían invitado, ¿no? Para ser jurado. A mí siempre me vacilaba eso porque no, significaba que iba a comer rico y gratis. Entonces, estamos en la feria regional y me dijeron, ¿no? Profe, hablemos de la identidad, pero no están los padres de familia, todo. ¿No? Entonces yo le dije, mira, la identidad peruana es el ceviche. Le digo. El ceviche es la identidad peruana. ¿Por qué? Porque el ceviche tiene dos componentes básicos. El pescado, que es andino, pescado, ¿verdad? De acá del Perú. Y el limón. El limón es traído de Europa. Originario de Asia, pero bueno, traído de Europa. Ya está. La confluencia de ambos elementos, del pescado y el limón, te da el ceviche. Otra cosita más, la cebollita, el ají, ¿no? Pero igual. Igual el ají es andino y la cebolla también es europea. Entonces, la confluencia de ambos forma el ceviche. Entonces sería un poco fuera de lugar criticar del ceviche el pescado, porque sin pescado no es ceviche, pues. O criticar el limón, porque sin el limón tampoco es ceviche, pues. Y es la confluencia de ambos lo que te da ese plato. Entonces, eso es el Perú. Entonces, mal haríamos nosotros en criticar nuestro pasado, porque somos producto de la unión de esas dos tradiciones. ¿Te das cuenta? Claro, entonces ya depende de uno cómo lo vea, ¿no? Si, como dice la frase, ¿no? Si tú ves el vaso medio vacío, uy, pues te vas a quejar toda tu vida, pero de lamentos tampoco vas a salir adelante. En cambio, si uno ve el vaso medio lleno, hay que ver las ventajas que uno puede tener más bien de lo que se tiene. Nosotros, pues las dos tradiciones se han complementado de forma espectacular. Uno de los elementos donde mejor se complementan estas dos tradiciones, occidental y andina, es precisamente la gastronomía, pero puede ser en otros escenarios más. Claro que sí. En el virreinato es donde se forma esa identidad. Muy bien. Eduardo me dice, profe, ¿y la sal? Bueno, sabemos que todos los mares del mundo son salados, Eduardo, todos los mares del mundo son salados. Muy bien.
Dice, me recuerda el comercial de Gloria. Uy, ¿qué es esto? ¿Por qué dicen que la mejor gastronomía es la de México? ¿Quién dice eso? Los mexicanos. No, la mejor es la del Perú. ¿Quién lo dice? Los peruanos. Así es, ¿no? Los franceses dicen que su mejor gastronomía es la de ellos, pero yo no soy francés, pero soy peruano. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a ver acá. Esta es la línea de tiempo que tenemos del virreinato, desde la creación del virreinato, 1542, con el rey Carlos I, hasta la capitulación de Ayacucho, donde ya el Perú logra su plena independencia, ¿no? Vamos a ir desarrollando el virreinato. Primero tenemos acá la creación del virreinato, porque fue un poco problemática. La hizo el rey Carlos I, o Carlos V, ¿verdad? Con su famosa frase, en imperio nunca se oculta el sol, decía, ¿no? Este rey Carlos I, Carlos V, recuerda, representa el dominio español sobre Europa, siglo XVI, España, principal potencia europea, ¿no? Carlos I y luego su hijo Felipe II. Así es. Y este rey Carlos I, que seguramente en Historia Universal también les han mencionado, porque va a ser importante, pero va a tener más problemas, un montón de problemas va a tener Carlos. Por ejemplo, su rivalidad con su primo Francisco de Francia en la guerra de Italia, las rebeliones en la misma España, ¿no? La rebelión de los comuneros, hay un problema ahí en España. Luego también el problema de Martín Lutero en el Sacro Imperio, porque él era emperador del Sacro Imperio, Carlos V de Alemania. En la amenaza de los turcos amenazaban bien. Son un montón de problemas, bueno, pero también bastante suerte, porque justo Carlos gobernaba y muchos de sus súbditos, sin querer queriendo, le dieron muchas riquezas y territorio. ¿Por qué decimos sin querer queriendo? Hernán Cortés, sin proponérselo al inicio, termina conquistando el Imperio Azteca a favor de la corona española. Francisco Pizarro, también al inicio, sin proponérselo, conquista el Tahuantinsuyo a favor de la corona española. Fernando de Magallanes, que inicia la primera vuelta al mundo, conquista Filipinas, aunque muere Magallanes, pero también, ¿no? Conquistando ese territorio para España. Entonces, sin proponérselo también, España, pues, va a tener un montón de territorios conquistados. Muy bien. Ahora, tenemos ahí a Carlos I porque él promulgó las leyes nuevas donde se crea el virreinato. Muy bien. Ahora, pero tenemos ahí a otro personaje, muy bien, que es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es un curita que va a tratar siempre de defender a los indígenas. Le decían el defensor de los indios, el protector universal, ¿ya? Porque debemos entender que en España hubo una tradición, ¿ah?, de personajes que defendían a los indígenas, desde el momento mismo de la conquista, por supuesto, ¿no? En España se debatió acerca de los indígenas, acerca de cómo llevar a cabo la conquista, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las leyes de Burgos, donde se establecía, o se trataba de evitar, ¿no?, la excesiva violencia sobre los indígenas, aunque en la práctica muchas veces no se cumplió. Pero por lo menos en España sí se debatió de forma seria la defensa del indígena. Polémica, debate que no se dio en otros países. Por ejemplo, en Francia, en Inglaterra y en Holanda, ni siquiera se debatió esta problemática de los indígenas, por si acaso. En Inglaterra, en Holanda, el mejor indio era el indio muerto, punto, se acabó. Por eso que en parte en mestizaje ellos promovían. En cambio, los españoles sí. Entonces debemos ahí, ¿no?, siempre tener en cuenta esa dinámica de conquista. En el caso de España sí se debatió acerca de los indígenas, cómo cuidarlos, aunque muchas veces en la práctica no se cumplió, pero en otros países ni siquiera eso. Muy bien, era en otro, para Francia, para Inglaterra, los indígenas eran parte del paisaje, parte de los animalitos a los cuales hay que eliminar, así de simple. En cambio, en el caso de España, sí hay un debate, muy bien, y no solamente un debate, hay una consideración, porque vamos a ver, por ejemplo, que en el virreinato habían nobles indígenas, cosa que no ocurrió en otros imperios para nada. Mira, entonces, Bartolomé Las Casas denunciaba sobre todo el maltrato que hacían los encomenderos sobre los indígenas. Muy bien, y tanta fue la fama, ¿no?, la
la retórica, ¿no?, de Bartolomé Las Casas, que cuando el rey Carlos I da las nuevas leyes, se incluyó algunas medidas en defensa de los indígenas. ¿Muy bien? Así es. Harry me dice, profe, ¿serio que metieron al rey mexicana en el prospecto? A la Revolución Mexicana, pero eso está en Historia Universal. Pero siempre ha estado, Harley, ¿eh? Que yo sepa, siempre ha estado la Revolución Mexicana. O sea, alguna vez habré dictado Historia Universal y me acuerdo que estaba la Revolución Mexicana, Harley. Y siempre ha estado, siempre se ha enseñado, ¿no? De Pancho Villa, Emiliano Zapata, esa gente, ¿no? Sí, siempre se ha mencionado. Porfirio Díaz. Bien, entonces, vemos acá las nuevas leyes. Entonces, estas nuevas leyes tenían tres objetivos. Primer objetivo, crear el virreinato. Crear el virreinato y la audiencia de Lima, como una forma ya de organizar, ¿no?, las posesiones españolas en América. El segundo punto es la defensa de los indígenas, en base a los discursos de Bartolomé Las Casas. Sí, una serie de medidas a favor de los... Por ejemplo, eliminar el servicio personal de indios. O sea, lo que pasa es que con el servicio personal prácticamente se esclavizaron a los indios. Tú sabes que eso era incorrecto. Ya España lo decía. Entonces, se elimina el servicio personal de indios. Y también se le quita privilegio a los encomenderos. Se eliminan encomiendas, se castiga a algunos encomenderos, se limita la encomienda a una sola generación, ¿verdad? O sea, es decir, muere el encomendero, sus indígenas quedan libres, porque muchos encomenderos querían dejar en herencia a sus indígenas. Entonces, no. Todos le encomienda a una sola generación. Entonces, viene a aplicarse las nuevas leyes acá, sobre todo a crear el virreinato, y quien aplica las nuevas leyes es el primer virrey, Núñez de Vela. Pero recordemos que Núñez de Vela era un hombre arbitrario, o sea, en verdad era un hombre abusivo de esto, ¿no? Una mala persona, parece que era el virrey Vela. Entonces, la no conveniencia, ¿no?, de las nuevas leyes y la actitud abusiva del virrey Vela, ¿qué provoca? La rebelión de los encomenderos mayores, ¿no? Con Gonzalo Pizarro, con el abuelito Carvajal, el demonio de los Andes. Que incluso Gonzalo Pizarro y los encomenderos derrotan y matan al virrey Vela, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el inicio del virreinato fue difícil, fue sangriento, ¿verdad? Después viene, ¿no?, el pacificador Lagasca, que derrota a los encomenderos, y bueno, ¿no?, ya poco a poco comienza a establecerse el virreinato en nuestro país. Muy bien, entonces, ahí está. David me escribe, profe, en los anteriores no había estado, al menos en los que yo adquirí. De la Revolución Mexicana. Bueno, mira, te soy sincero, David, no he revisado Historia Universal, los últimos prospectos, pero cuando alguna vez yo dicté Historia Universal hace ya, claro, antes de la pandemia, obviamente, sí estaba. Era un ítem que decía revoluciones de inicio del siglo XX, decía. Revoluciones de inicio del siglo XX. Y en esas revoluciones de inicio del siglo XX, ahí está la Revolución Mexicana, la Primera Revolución Rusa. Pero son temas pequeños, ¿sabes? No son temas muy extensos. La Revolución Mexicana es pequeña. No es muy extenso, ¿no? Pancho Villa. Es decir, Pancho Villa encima era choro. Pero bueno, en fin. Adeli me dice, profe, los boletines de la pared nunca la vi. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que los boletines de la pared no esté, es otra cosa. Porque a veces los boletines de la pared juntan demasiado los temas. Y en algunos casos, me parece que algunos temas ni lo mencionan. Por eso siempre hay que ver mejor el prospecto. Mejor hay que ver siempre y en general, en los boletines a veces se tiende a juntar mucho los temas y algunos temas a veces ni se mencionan. Hay que tener cuidado ahí. Así es. Andrés dice, profe, la Revolución Mexicana a mí me parecía feo. No, es un tema pequeño en realidad. Porfirio Díaz, Pancho Villa, Emiliano Zapata, listo, igual el tema. A ellos les gustaban los planes, ¿no? El plan Ayala, el plan, ¿cómo se llama el otro? El plan Guadalupe, el plan San Luis de Potosí, puros planes eran, y al final ni un plan funcionaba. Me pareció el Perú, la Revolución Mexicana. Bien, así es. Mira, acá tenemos las autoridades coloniales, muy bien.
Primero en España, obviamente en España es la metrópoli, ¿no? Dependíamos de España, ahí está. En España tenemos al rey, obviamente la suprema autoridad, lógico, el rey, ¿no? Claro que sí. Dos dinastías, ¿no? Habsburgo, los cinco primeros, los Habsburgo, los de Austria, y los Borbones, ¿no? Los de Francia. Pero como los reyes, lo que pasa es que el rey de España estaba más preocupado en lo que pasaba en España misma, ahí, en la península, y en Europa. En realidad al rey no le quedaba tiempo para ver las provincias de América, no le quedaba tiempo. Es como ahora el gobierno, cuando hablan del Brain, así, ¿no? Es una zona marginal, prácticamente. Igualito. América era una zona marginal. Entonces no era la primera preocupación. Y por eso el rey Carlos I, él crea este Consejo de Indias, que es como un ministerio que se va a encargar de administrar, ¿no? Todas las colonias americanas, no solamente el virreinato del Perú, el virreinato de México, dicho sea de paso, por ejemplo. Entonces el Consejo de Indias, todo lo que tenga que ver con la política colonial, involucraba el Consejo de Indias, ¿no? Nombramiento de autoridades, el juicio de residencia, el máximo tribunal, que con respecto a las colonias, todo eso se encargaba el Consejo de Indias. Bien, recuerda que, por si acaso te digo, recuerda que el juicio de residencia era un mecanismo anticorrupción. Mira qué curioso, era un mecanismo anticorrupción, ¿no? Ahora que está de moda la lucha anticorrupción, que es más falsa que billete de 2 soles. Entonces, el juicio de residencia era un mecanismo anticorrupción, porque el juicio de residencia era una evaluación que hacían a todos los funcionarios cuando terminaba su periodo de gobierno. Por ejemplo, el virrey gobernaba generalmente 5 años, entonces terminaba su gobierno el virrey y lo sometían al juicio de residencia, allí en España. Si había robado, si había cometido un delito, alguna irregularidad, ¿no? Si era así, obviamente lo van a procesar. Entonces era un mecanismo anticorrupción el juicio de residencia y lo hacía el Consejo de India, ¿no? Ahora, acá en el Perú, las autoridades locales, tenemos en primer lugar al virrey. Bien, definitivamente el virrey más importante fue Francisco de Toledo, por varios motivos. Uno de ellos que organiza la mitad minera, ¿no? Bacán. El virrey, bueno, presidía la audiencia, ¿no? Claro que sí, importante. Luego tenemos la Real Audiencia. La Real Audiencia era el tribunal, ¿no? Donde los jueces eran llamados oidores. La Real Audiencia asumía el mando en emergencia. Muchas veces, muchachos, el virrey fallecía. Entonces, cuando el virrey moría, hasta que venga otro virrey, ¿verdad? Pueden pasar meses. Entonces, si el virrey muere, ¿quién asume el mando? La Real Audiencia. La Real Audiencia asume el mando en momentos de emergencia. El visitador, que era un supervisor, el corregidor, siempre el corregidor es símbolo de abuso, ¿no? Símbolo de maltrato, el corregidor, porque recuerda que el corregidor basaba su ganancia en la explotación que hacía del indígena. Es más, durante la época Habsburgo, durante la época de los Habsburgo, el cargo de corregidor era vendido, el cargo de corregidor era subastado, ¿ya? O sea, tú dabas un billete y comprabas el cargo de corregidor. Y muchas veces el sueldo del corregidor no era mucho. Entonces uno dice, no, ¿cómo voy a comprar un cargo que el sueldo es poco, profe? ¿Qué negocio es ese? Es que el negocio del corregidor no estaba en su sueldo, sino estaba en todo el dinero que le vas a sacar al indígena. Por eso muchas veces era, como se dice, ¿no? Normal que el corregidor sea abusivo, porque era parte del negocio de ser corregidor. ¿Abusivo con quién? Con los indígenas, cobrándoles el tributo, vendiéndole al indígena productos que el indígena no necesita, pero que obligadamente tenía que comprarle, ¿no? Esos eran los repartos mercantiles, muy bien. Y ojo con ese dato, que durante la época Habsburgo se vendía, se subastaba el cargo del corregidor. ¿Por qué? Porque así tú seas criollo, o sea, seas un español nacido americano, tú eras criollo y tú comprabas el cargo de corregidor. O sea, durante la época Habsburgo, los criollos podían acceder a cargos. Los criollos participaban del gobierno colonial durante los Habsburgo, comprando el cargo de corregidor, o por ahí también otro funcionario, pero los criollos participaban del gobierno colonial. Con los Habsburgo, porque con los Borbones eso va a ser completamente distinto. ¿Ya? Entonces,
Por ejemplo, el corregidor debía cobrar tributo, mira, solo a los indígenas de comunidad, nada más. A los indígenas que vivían en reducción, nada más. Y varones, entre 18 y 50 años. ¿Ya? Por ejemplo, los yanaconas, que eran indios que trabajaban en haciendas, no pagaban tributo. Los indios forasteros, o sea, que no tenían tierra fija, tampoco pagaban. Solo los indígenas de comunidad. ¿Por qué? Porque los indígenas de comunidad tenían tierras comunales. Entonces, como esos indígenas tienen acceso a tierras comunales, deben portarse y pagar un tributo. El yanacona trabaja tierras ajenas, trabaja tierras del hacendado. El indio forastero ni tierras tiene, ellos no pagan. ¿Te das cuenta? Entonces, solo los indios de comunidad que viven en reducciones, ellos pagan tributo. Pero solamente los varones de 18 y 50 años. Pero el corregidor le cobraba a todos. Le cobraba a los niñitos, le cobraba a los abuelos, a las mujeres en mal. Todo era un desgraciado. Y todo ese cobro extra ya era la ganancia de él. Y no le cobraba el precio justo del tributo, le cobraba más. Y todo ese cobro en exceso, ganancia para él. ¿Te das cuenta? Ahí estaba entonces la ventaja de ser corregidor. Pero eso involucraba maltrato a la población. Y le pegaba al indio. Porque recordemos que los indígenas y las mujeres eran considerados menores de edad. Legalmente, muchachos, ¿eh? Los indígenas y las mujeres eran considerados menores de edad. O sea, entre comillas, como niños. Entonces, ¿qué pasa? A los niños se les corrige, ¿sí o no? Porque son niños, son inmaduros, ¿sí o no? ¿Y qué significaba corregir en la época colonial? Golpe, y por eso era válido que el corregidor castigue físicamente al indígena porque lo está corrigiendo, o el marido le pegue a la mujer porque la está corrigiendo. Entonces, no, eso es lo que debemos entender. Y el corregidor era recontra abusivo, bueno, para sacarle plata al indígena. Bien, entonces, ahora el corregidor se ganó tan mala fama que luego de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿verdad?, eliminan al cargo de corregidor y lo reemplazan por los intendentes. Los intendentes solamente eran 8, porque las intendencias luego se convirtieron en departamentos o regiones políticas, ¿verdad? Las intendencias, la intendencia de Trujillo, Cusco, Lima, Arequipa, Puno, Huancavelica, ¿no?, se convierten en departamentos. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? De ahí viene el cacique. El cacique era una autoridad indígena. Era un indígena con privilegios. Ojo, el cacique era un indio con privilegios. No pagaba tributo. El cacique y su familia no pagaban tributo, no hacían mita. Muy bien, no estaban sometidos a maltrato. Y ¿qué indio podía ser cacique? Los descendientes de los incas, como Túpac Amaru II, o Mateo Pumacahua, por ejemplo, o aquellos indios descendientes de pueblos que apoyaron a los españoles en la conquista, como los Suquichaqui, habían los Suquichaqui, que eran descendientes de los jefes chachapoyas, que apoyaron a los españoles en la conquista, o los huancas. Los huancas apoyaron a los españoles en la conquista, es la famosa Catalina Huanca, por ejemplo. Eran indios con privilegios, muchachos, eran indios con privilegios. No pagaban tributo, no hacían mita, sus hijos iban al colegio, ¿no?, los colegios menores. Entonces hay que entender esa situación, ¿ya ves? Entonces sí habían indios con privilegios, sí habían indios que eran respetados, sí habían indios que eran tomados en cuenta por el dominio español en este país. Muy bien, entonces así. ¿Había un racismo? Por supuesto que lo había, pero recordemos que el racismo español es bien curioso, porque tan importante como el color de la piel era el origen y la religión. Incluso más importante que el color de la piel era el origen y la religión. Porque tú podías traer una mujer blanca, mi estimado alumno, blanca, hermosa, un ojo verde, el otro azul, rubia, pecosa, 90 centos, 90 pies de durazno, olor a canela. Pero si esa fulana era judía, vamos a quemarla. Trae leña, tío, vamos a quemarla. No, profe, rubia, alta, qué bonita, vamos a quemarla, porque es judía, ¿entiendes o no? Entonces, por encima del color de la piel está la religión, está Dios. No seas blasfemo, no seas hereje. Entonces, por encima del color de la piel está la religión y los caciques.
Tupac Amaru, Pumacahua, Catalina Huanca, eran más indios que yo. Eran más indios que yo. Y eran indios con privilegios. Entonces, no todo es el color de la piel, pues. No todo es el color de la piel. Entonces, el origen y la religión estaban por encima del color de la piel. Claro que había racismo, pero ese racismo tenía variables como las que te estoy mencionando. Ah, ya ves. Entonces te das cuenta. Y luego tenemos el cabildo o ayuntamiento que administraba una ciudad. El cabildo o ayuntamiento administraba una ciudad, lo que hoy llamaríamos municipalidad. Y abajito está el Barayoc o alcalde de indios, que era jefe de una reducción. Acuérdate que las reducciones, es un nombre curioso, ¿no? Reducción. Pero así se llamaban. Las reducciones eran los pueblos de indígenas, ¿no? Muy bien, entonces, ojo, cuando viene la independencia, y eso es lo que siempre debemos entender, ¿no? Cuando viene la independencia, y el Perú, ¿no? Ya es un país plenamente independiente, que se, y bueno, toda Hispanoamérica, ¿no? Se independizó. Estas instituciones, ¿no? O algunas de ellas, continuaron. Eso es lo más curioso. Por ejemplo, las audiencias generaron a los países, ¿sí o no? Entonces, ¿no? Venezuela sobre la audiencia de Caracas. Colombia sobre la audiencia de Bogotá. El Perú sobre la audiencia de Lima. Chile sobre la audiencia de Santiago. Así es, ¿sí o no? Entonces, las audiencias generaron países. Las intendencias generaron los departamentos, ¿sí o no? Hoy regiones políticas, Cusco, Puno, Lima, muy bien, Huancavelica, Arequipa, ¿verdad? Que hoy son regiones políticas, antes fueron departamentos y antes fueron intendencias, no aparecieron de la nada. Es la continuación de estas instituciones coloniales. O, por ejemplo, los cabildos que dan lugar a las municipalidades. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Entonces, ahora avanzamos. Muy bien. Joseph me dice, profe, ¿por qué Huancayo le dicen la incontrastable? ¿No? Esos son los apodos que le dan a las ciudades, ¿no? En el Perú le ponen apodos a las ciudades, ¿no? Huancayo es la incontrastable, Trujillo es la ciudad de la eterna primavera, muy bien, Casma es la ciudad del eterno sol, Chiclayo, que es la capital de la amistad, creo, una cosa así, ¿no? La ciudad de la amistad, creo, es Chiclayo. Son los apodos que la gente le da, ¿no? Así es. Lima, la ciudad de los reyes, ¿no? Su nombre original era ese y se le dice así también. Joseph me dice, profe, ¿los huancas fueron conquistados? No, no fueron conquistados, Joseph. Mira qué buena pregunta la de Joseph, porque recuerda, cuando vimos la sesión anterior, durante la marcha al Cusco, los huancas dan su apoyo a Pizarro, y la corona española los toma como aliados. Por eso les mencioné que la corona española le otorga un escudo. Cuando la corona española te otorga un escudo, es porque te está tomando como aliado oficial. Porque mira, ahí vemos justamente, mira, el escudo de los Habsburgo. O sea, no cualquiera podía tener escudo, menos reconocido por la corona. Entonces, Huancayo, o mejor dicho, los huancas, fueron tomados como aliados oficiales. Ellos no fueron conquistados. Por eso no tiene plaza de armas. Porque cuando tú conquistabas una ciudad y la fundabas, la creabas, ponías una plaza de armas. Pero Huancayo, por ejemplo, una plaza de armas creada por los españoles no tiene. O sea, son aliados. No lo estamos conquistando. Somos, mira, sí, los huancas tenían ese plus, ¿eh? Él me dice, profe, la ciudad de la amistad. Creo que Chiclayo, ¿no? La ciudad de la amistad. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo. Bien. Claro, ahí está, dice, dice, sí, profe, sí. En Chiclayo, la avenida Balta, ¿no? Si alguna vez he visitado Chiclayo. La avenida Balta, se come rico en Chiclayo, su pepián, ¿no? Que eso es pesado de maíz, con su arroz con pato, ¿no? Macerado con cerveza negra, ¿no? Y su cabrito, ¿sí? Su cabrito con chicha de jora. Así es. ¿Sí? André me dice, ¿es feo? ¿Qué pasa, André? Qué feo. ¿Cómo hacer feo? El pepián es rico. ¿Qué no le gusta a André? El pato. Bueno, el pato. Arroz con pato es delicioso. Mira, ahí tenemos a Carlos I Habsburgo, que ya les he dicho que él representa el predominio, ¿no? Español en Europa. Ahí está su escudo, el escudo de los Habsburgo, el águila bicéfala. El águila bicéfala
Y de fondo, si te das cuenta, de fondo del escudo está la bandera de los Habsburgo, que lo vemos abajito, la Cruz de Borgoña. Ya, ojo que esa Cruz de Borgoña fue la inspiración para que San Martín elabore nuestra bandera y tome los colores blanquirrojos, ¿sí? Siempre hay que entender eso, ¿no? La Cruz de Borgoña fue la inspiración para San Martín para ponernos como bandera los colores blanquirrojos. Así es. Henry me dice, profe, ¿por qué la ultraderecha peruana, caramba, la ultraderecha peruana, qué es esto? Usaba la Cruz de Borgoña en estas últimas elecciones. Bueno, que yo sepa, no es ultra, simplemente es derecha. Claro, ¿no? Siempre hay que evitar etiquetarlas, ¿no? A mí no me gusta etiquetar porque yo veo, por ejemplo, que algunos dicen de ultraderecha fascista y luego cuando uno le pregunta a ellos te dicen, no, es que ellos son terroristas. Entonces, ¿qué queda? Estoy entre fascistas y terroristas. Dios mío, ¿qué es esto? Nos fregamos, por eso el Perú está mal. Entonces, no, simplemente son de derecha y de izquierda, ¿no? Ahora, que ellos quieran etiquetarse mutuamente, problema de ellos, ¿no? Pero, y al etiquetarse quieren descalificarse, ¿no? O sea, como te digo, uno dice, fascista, entonces, ¿qué voy a negociar yo con un fascista? No, que ya fue, pero. Y el otro mismo es terruco, ¿qué voy a negociar yo con un terruco? Ya fue, pero no son así, son simplemente posiciones políticas, ¿muy bien? Deben tranquilizarse nomás y deben exponer qué es lo que quieren hacer. La derecha peruana sí toma esa Cruz de Borgoña porque ellos reivindican la herencia hispana. Ellos reivindican la herencia hispana. Bien, claro. Vuelvo a repetirte que San Martín tomó esta bandera para elaborar nuestra bandera actual. O sea, es una bandera que sirvió de inspiración para la bandera nacional y que reivindica justamente la herencia española. Nada más. Así como, por ejemplo, algunos que reivindican el Tahuantinsuyo salen con la, entre comillas, bandera del Tahuantinsuyo para reivindicar la herencia inca. Pero en el caso de la bandera del Tahuantinsuyo sería un problema, porque esa bandera nunca existió. Es más, desde mi punto de vista, es una falta de respeto decir que los incas tuvieron bandera, porque sabemos que la idea de bandera nace de Europa. Nace en Europa a raíz de las ideas de la Ilustración, la idea de nación, la idea de Estado, que es un proceso europeo. Los incas no tuvieron por qué tener eso. Los incas no tuvieron por qué tener, o sea, que hay que pensar como europeo para tener bandera. O sea, los incas, yo tengo que entender que los incas pensaron como europeos para que puedan generar una bandera. No, los incas no tuvieron bandera. Esa disque bandera del Tahuantinsuyo nunca existió, eso es un invento. Como es un invento, también eso de la Mazúa, Maqueya, Mayuya. Eso también es un invento. Eso nació por los indigenistas del inicio del siglo XX. Yo no sé por qué la idea de mentirle a la gente o de ir construyendo ideas donde no existen. Muy bien, entonces no, es más, la disque bandera del Tahuantinsuyo se parece mucho a la bandera gay, ¿no? Que obviamente es una bandera que merece respeto, pero no tiene nada que ver con los incas, ¿no? Y Huayna Gatahualpa, lo último que puedo pensar es que hubiera sido gay, ¿no? Si esos patas eran más mujeriegos que mandados a hacer. Entonces, un poco como que no cuadra ahí. Desde mi punto de vista, no cuadra mucho ahí las ideas. Muy bien, ahí está. Dice, se transformaron. Guarda, ¿cómo que se transformaron, Eduardo? Guarda, ¿cómo que se transformaron? Eduardo, mi profe, y la bandera que representa justamente lo que te he mencionado, ¿no? Melissa dice, creo que esa es la bandera de un solo, basaron por la bandera del Cusco. Bueno, en tal caso, sería bueno reivindicar la bandera del Cusco, ¿no? Más que esa bandera del Tahuantinsuyo, sería más interesante, ¿no? Digo, eso dijo Lescano. ¿Lescano? ¿Qué dijo Lescano? Yo me acuerdo, Lescano no es el que decía que había que tomar cañazo en vez de vacuna, creo una vaina así que lo dijo, ¿no? Y no le fue tan bien en las elecciones. Eduardo, los incas eran gays, dice, no creo, ¿ah? Eduardo se malea, los incas eran gays, no creo que Huayna haya sido gay, ¿no? Dice que tuvo 1000 mujeres, no creo que haya sido gay, no creo. Bueno, en fin. Mira, luego de Carlos I tenemos estos reyes Habsburgo, Felipe II el Prudente, Felipe III el Piadoso. Bueno, a los reyes siempre le ponían apodo, ¿no? Y este es el último, el hechizado, que no llegó a tener hijos, y entonces cuando muere el hechizado, la corona recae en su sobrino, Felipe V, ¿no? Y con Felipe V comienza la dinastía Borbón. Si los Habsburgo eran blanquirrojos,
los Borbones eran blanquiazules. Ahí está, pues mira, por eso acá su franja, ¿no? Ahí está su banda, ¿eh? Eran blanquiazules. Carlos II era síndrome de Down. No, no era síndrome de Down, Eduardo. No, no, pero sí tenía problemas físicos. Sí tenía problemas físicos y no podía tener hijos, eso sí. No, no, síndrome de Down no era. Porque para el síndrome de Down hay una serie de, una fisonomía especial y no. Sí hubieron príncipes síndrome de Down, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Pero no llegaron a gobernar. No llegaron. Hay algunos cuadros, si ustedes quieren pueden entrar al Google y buscan ahí, ¿no? En la familia, los cuadros de las familias reales, y ahí aparecen todos los niñitos y aparece de vez en cuando un síndrome de Down. Sí, sí habían, ahí estaban presentes esos chicos. Y luego tenemos, luego de Felipe V, tengo los siguientes reyes, ¿no? Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, este rey era bien vago, ¿eh? Le decían el cazador, por no decirle el vago, ¿eh? Y Carlos IV, y siempre con su banda blanquiazul, ¿ves? Y Fernando VII el Felo. Bueno, estos últimos reyes borbones sí eran muy inútiles, ¿eh? Carlos III es el de las reformas borbónicas, él sí chambeaba. Carlos III. Vemos acá el mapa, claramente vemos que con los Habsburgo, muy bien, siglo XVI-XVII, el virreinato peruano era enorme, casi toda Sudamérica, el virreinato peruano, menos Venezuela. Mira, Venezuela nunca nos perteneció, jamás, jamás. Venezuela pertenecía a México y luego, bueno, fue una capitanía, ¿no? Nunca nos perteneció Venezuela, nunca tuvimos contacto con gente de Venezuela, excepto ahora. Ahora que están llegando un montón de venezolanos y chicas venezolanas, ahora sí podemos tener un contacto cultural. Yo mal pensaba, cultural. Antes no, porque Venezuela dependía de México y luego era una capitanía. Entonces, ahí está. Y mira entonces los dominios con los Habsburgo y vemos ahora con los Borbones. Mira qué tal diferencia. Mira cómo los Borbones redujeron el virreinato. Esto fue a propósito, ¿eh? Porque recuerda que los Borbones no confiaban en los criollos y al reducir al virreinato del Perú, reducían los privilegios de los criollos limeños, que eso es lo que ellos querían realmente. Y los Borbones crearon dos virreinatos nuevos, Nueva Granada, el Río de la Plata, entre otros. Muy bien. Este es el virrey más importante, ¿no? Francisco de Toledo, el virrey más importante, porque recordemos que él organiza la mita minera ordinaria, que era la mita más brava, porque recuerda que los indígenas, ojo, indígenas de reducción, ellos hicieron 5 tipos de mita, pero la más terrible es la mita minera ordinaria. Bien, ordenó ejecutar a Tupac Amaru II, organizó a los indígenas en pueblos, reducciones, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el virrey Amat, pero el virrey Amat de Juníez a veces más se le recuerda por su amorío con esta señorita, ¿no? Con la Perricholi, ¿no? Guanuqueña, guapa, era mestiza, cholita, Micaela, pero muy guapa, o sea, muy coquetona, dice que era muy, muy, muy coquetona, llamaba bastante la atención la Perricholi, ¿no? Y bueno, el virrey era casi 60 años, y la Perricholi 24, 25 creo, y bueno, tuvieron ahí unos amoríos, ¿no? Famosos. Eduardo me dice, profe, ¿por qué el Tahuantinsuyo nunca llegó a invadir lo que es territorio de Brasil? Recuerda, Eduardo, que los incas solamente conquistaban pueblos cuya mano de obra sea útil. O sea, pueblos que sepan la agricultura, la ganadería, quizás cerámica, textilería, ¿no? Un mínimo de civilización, ¿entiendes? Y lastimosamente los pueblos de la selva amazónica eran pueblos que vivían todavía en el Paleolítico. Eran cazadores, recolectores, ni cultivar a veces había. Entonces era una mano de obra que no iba a ser aprovechable. Porque siempre toma en cuenta que en el Perú antiguo lo más valorado era la mano de obra, ¿te acuerdas? Entonces no tiene sentido conquistar un pueblo cuya mano de obra no sea útil. Un pueblo que no haya generado mano de obra útil, ni agricultura, ni ganadería, ni cerámica, ni artesanía, ni nada. Entonces no tiene sentido, ¿no? Por eso no conquistaron. Eric un poquito más maleado. Profe, eran salvajes. Bueno, ya está bien, eran salvajes, ya está bien, lo resumiste. Muy bien. André dice 35 años de diferencia. Entre el virrey y la Perricholi, sí, pues, pero sé que el amor lo puede todo, pues, André. No seas prejuicioso. Sammy dice, profe, era cómica, era actriz. ¿Cómo que cómica, Sammy? ¿Cómo que cómica? ¿Qué pasa? Era actriz.
Pero era muy inteligente la Perricholi, era muy inteligente. Ella tuvo un hijo con el virrey Amat, bueno, ella, ¿cómo decirles? Bueno, tuvieron un hijo que algunos dudaban, pues, porque la Perricholi era brava. Sí, ella le era infiel al virrey Amat, ella le era infiel, y toda Lima sabía eso. Sí, ¿no? Así como el último caso que pasó en la tele, así era la Perricholi, era brava, ella era brava, y por eso el virrey Amat le insultaba. Eso de Perricholi en realidad era un insulto que el virrey Amat le hacía a ella, porque ella era jovencita, también hay que entender, era joven, pero no es para justificarla, pero era joven, pues tiene que vivir, tiene derecho. Y ellos tuvieron un hijo, bueno, el virrey lo reconoce como su hijo, bueno, debe ser, ¿no? Bueno, es su hijo, es su hijo. Y luego, cuando el virrey era casado, ¿no? Creo que sí sabe, ¿no? El virrey además era casado y su esposa estaba en España. Y entonces él regresa a España y la Perricholi le da a entender que quiere irse con él a España. Y el virrey no, tú eres de acá nomás. Y la dejó acá. Pero la Perricholi, ni corta ni perezosa, entabló una relación amorosa con el dueño de un dueño de un teatro, ¿no? Y ella era actriz, o sea, ella nunca vivió mal. Mal nunca vivió la Perricholi. Ella siempre supo ubicarse bien socialmente, ¿no? Así que podemos utilizar a buena onda la palabra, ojo, a buena onda la palabra, ¿ya? Entonces, Melissa Paredes, no, pero Eduardo, comienzan ya. No, pero no se puede hablar con ustedes, ya comienzan con Melissa Paredes. ¿Qué es esto? ¿Por qué nivel llegamos? ¿Por qué es un Magali? ¿Qué es esto? Digo, me dice dinamita, una dinamita, una bomba, ¿qué pasa? Virrey Gato, ya, no, mejor pasamos a otro tema, ya, Virrey Gato, no, ¿qué es esto? No falta respeto, jala las patas el Virrey Amata. ¿Saben? Me dice, es que en la toma del Bastión, no recuerdo el nombre bien, esa serie, que está en Netflix o en YouTube, dicen que era cómica. Es que era actriz, porque cuando uno dice cómica, uno puede decir, pues una, ¿no? Era así, un chiste, no, era actriz, ella era actriz. El último bastión, cómica ambulante, ¿ya ves? Por eso no se utiliza la palabra cómica, de cómico ambulante. André dice, Melissa hace cachudo, ¿qué pasa? André habla bien, escribe. No sé quiénes son esos, muy ocupado leyendo Aristóteles y Spinoza. Sí, igual yo también, leyendo a Sócrates, ¿no? Bueno, los discursos que han mencionado a Sócrates. Acá ellos interpretaron el catolicismo a nivel que lo hizo Kierkegaard. Dios mío, ¿qué es esto? No, mejor no lo leo, me va a doler la cabeza. Bueno, vamos a ver entonces, seguimos ahí, a ver. Intenté ver esa serie, El Último Bastión. Bueno, intenté verla. Igual que la serie Bolívar que está en Netflix, también intenté verlo. No son tan buenas, Ah, sí, ¿te gustó, Henry? Bien por ti, Henry, te felicito. Se me lo recomiendo, La Esclava Blanca. La Esclava Blanca, interesante, ¿eh? A ver, voy a darle una mirada. Bien, estos son otros virreyes importantes. Fernández de Castro, un virrey piadoso. Fernández de Castro, por ejemplo, monitoreó que se canonice a Santa Rosa de Lima. Tiene esta famosa frase, Fernando de Castro, que alguna vez preguntaron en un examen de admisión. Esta frase, no es oro y plata, sino sangre y sudor de los indios lo que España se lleva a América, ¿no? Incluso el virrey Fernández, ¿no? Conde de Lemos, pidió anular la mita minera. No le hicieron caso. ¿Qué le van a hacer caso? Pues si España sacaba plata con eso. Pero este virrey era muy piadoso, ¿no? Y como te digo, monitoreó la beatificación y canonización de Santa Rosita. El virrey Manso, que soportó el terremoto de 1746, el virrey Abascal, uno de los últimos virreyes. Otro virrey es importante, este es el primer virrey Vela, que fue asesinado por los encomenderos en Añaquito. Este es el virrey Francisco Borja, que fundó los colegios para hijos de caciques. Acá está el virrey Melchor Navarra, el que muralló Lima. El virrey Gil, ¿cómo? Este virrey Gil de Taboada apoyó la Ilustración. Y la Serna, debemos saber que es el último virrey, ¿no? La Serna. Muy bien, ahí está. Henry me dice, profe, ¿por qué plataforma? Supongo que es Netflix, ¿no? O YouTube.
Ahí están las autoridades locales, tenemos acá la Real Audiencia, acá están los oidores, que eran los jueces. Recuerda que la audiencia asumía el mando en emergencia, ¿no? Cuando moría el virrey. Acá está el corregidor, siempre el corregidor abusando del indio, ¿no? Siempre, porque en verdad dice que era bien malo este pata. Bueno, ya les he dicho que la ganancia del corregidor se basaba en qué tan abusivo sea con el indio, ¿no? Ya te he dicho esa dinámica. Y los dibujos de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Guamán Poma de Ayala. Ahí está. Más dibujos de Guamán Poma, siempre el corregidor abusando, ¿no? Definitivamente los encomenderos y los corregidores fueron los personajes más abusivos, ¿no? De lejos, ¿no? Corregidor de minas está maltratándolo a su, ¿no? Está pegando. Al otro le ha puesto acá en el cepo. Bueno. Y luego tenemos las intendencias que reemplazaron a los corregimientos, ¿verdad? Están las 8 intendencias. Los caciques, acá tenemos a Catalina Huanca, ¿no? Habían cacicas, por supuesto, de origen inca o de pueblos que apoyaron a los españoles en la conquista, como los huancas, ¿no? En este caso. El cabildo, que es como decir la municipalidad de Lima, ¿no? Y el barayó, que era jefe de una reducción. Así es. Ahí está. Vamos con las preguntas, chicos. Nos han puesto preguntas. Ya, saquémosle provecho porque recuerda que son preguntas de eco. ¿Ya? Por favor, lean las preguntas y pongan sus claves. No importa que nos equivoquemos, muchachos, estamos acá. Que nos equivoquemos es parte de la clase, porque vamos corrigiendo, vamos preguntando y vamos aclarando. ¿Ya? Lean y pongan sus claves, por favor. Lean y pongan sus claves. ¿Sí? Leamos, ¿sí? Vamos a ir a ver, ¿ya? A ver ahí los muchachos del chat, Sami, Henry, Eduardo, vamos a leer las preguntas y poner las claves.
Ya, damos las claves entonces, chicos. Damos las claves entonces. Damos las claves, a ver. A ver, vamos con la pregunta uno. Vamos con la pregunta uno. A ver, vamos entonces. A ver, chicos, dice la pregunta uno. No es un hecho del gobierno del virrey Manuel Amat y Julián. A ver, vamos a ver. Ojo que la pregunta uno me dice lo que no es. Lo que no es. A ver. Premisa A. Fundación del Real Convictorio de San Carlos, sí. Cuando el virrey Manuel Amat expulsa a los jesuitas, como la educación se vio muy afectada, entonces sí, el virrey Amat fundó el Real Convictorio de San Carlos. Sí es una obra que le corresponda. Sí es. Ojo que me está pidiendo la pregunta uno lo que no es. Muy bien, lo que no es. Dice la premisa B. Premisa B dice, ¿no? Construcción de la Plaza de Hacho, sí. Corresponde la construcción de la Plaza de Hacho. Forma parte digamos, de la reconstrucción de Lima tras el terremoto de 1746. Bien. Premisa C. Dice en la pregunta 1, decreto de libre comercio. Eso es lo que no corresponde, porque el decreto de libre comercio, que es una de las grandes medidas de las reformas borbónicas, fue con el virrey Manuel Guirior, que es un virrey posterior a Manuel Amat y Julián. Muy bien, entonces el decreto de libre comercio es con el virrey Manuel Guirior. Eso es lo que no corresponde. Uno casa. Dos, dice, la división territorial del virreinato originó que las audiencias se conviertan bueno, vimos que las audiencias se conviertan en países, ¿no? Puntos suspensivos. Los corregimientos y o subdelegaciones para la creación de los corregimientos eran como 80, eran como 88, me parece, corregidores, eran más de 80, y es lo que hoy vendrían a ser las provincias. Entonces, ¿no? Puntos suspensivos. Y las intendencias dieron origen, bueno, las intendencias a los departamentos o de regiones políticas. Por lo tanto, dos delitos. Tres, me han puesto un mapa. Mira que tanto la pregunta 2 como la pregunta 3 son preguntas de ECOA. La pregunta 3 me han puesto un mapa y observo ahí que el virreinato del Perú es extenso, excepto los dominios de Portugal y Venezuela, como habíamos quedado. Entonces, es el virreinato de la primera etapa, de la primera dinastía, ¿no? De los Austria, de los Habsburgo. ¿Bien? Entonces, tres besitos. ¿Cómo queda la primera columna? 1, casa, 2 dedos y 3 besitos. Repito la primera columna. 1, casa, 2 dedos y 3 besitos. Muy bien. Repito, la primera columna, 1 casa, 2 dedos y 3 besitos. Vamos con la segunda columna. Dice, pregunta 4. El pliego de Mortaja durante el virreinato del Perú está en relación con... El pliego de Mortaja, muchachos, era un testamento político. Porque como yo les he señalado, muchos virreyes vinieron y fallecieron acá. Por ejemplo, el segundo virrey, Antonio Mendoza,
que debió enfrentar a la rebelión de los insatisfechos de Hernández Girón, el virrey Antonio Mendoza llega y a las pocas semanas fallece. O sea, el virrey Antonio Mendoza viene para que lo entierren acá. Y cuando fallecía el virrey, claro, la Real Audiencia asume el mando, pero este era el testamento político, ¿no? El pliego de mortaja. Ahí el virrey daba algunas indicaciones, ¿no? Entonces, porque su muerte puede ser repentina, ¿no? Por un accidente, un infarto, no sé yo, ¿no? Entonces, el pliego de mortaja era como un testamento político que dejaba el virrey. Muy bien, entonces, cuatro casas. Cinco. La cinco es una pregunta de Ecuador. Dice, el virreinato peruano fue dividido en, cuya misión fundamental era la de controlar el abuso de los, puntos suspensivos, contra los, puntos suspensivos. Bueno, fue dividido en corregimientos, muy bien, cuya misión fundamental era la de controlar el abuso de los españoles contra sí. Los corregimientos fueron creados increíblemente para corregir los abusos, sobre todo que los encomenderos hacían sobre los indígenas. Y con el tiempo, en vez de corregir, aumentó los abusos sobre los indígenas, ¿no? Cosa curiosa. Entonces, cinco casa. 6. Con respecto al virreinato, indique la relación correcta. Muy bien, 5 casas, estamos quedando, 5 casas. Muy bien. Vamos con las 6. Hay que relacionar. A ver. 1, son virreyes, ¿no? A ver. 1, Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, él es el tercer virrey. Y este Hurtado de Mendoza es el que negocia y convence a Zairi Túpac, segundo inca de Vilcabamba, para que abandone Vilcabamba y se establezca en el Cusco. Y así lo hizo Zairi Túpac, ¿no? Entonces, empezaría con uno casa. Con uno casa. 2, Francisco de Toledo, ¿no? El virrey organizador, conde de Oropesa. Muy bien, reordenó a la población indígena, ¿no? En pueblitos llamados reducciones. Sería 1 casa y 2 agua. 1 casa, 2 agua, casa. 6 casitas. 6 casitas. Muy bien. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? 4 casa, 5 casa y 6 casas, todo casa. 4 casas, 5 casas y 6 casas. 4 casas, 5 casas y 6 casas. Vamos con el segundo bloque, chicos. Trabajemos el segundo bloque. También hay preguntas de eco, ¿sí? A ver, rápidamente, léelo y pon tus claves. Léelo y pon tus claves, por favor. Así es. Muy bien, ahí está. Así es. ¿Listo? Pongan sus claves, chicos.
Ya, a ver, vamos a poner las claves entonces. A ver, chicos, ponemos las claves. Dice así, la 7. La función del Real y Supremo Consejo de Indias fue, recuerda que este Consejo de Indias era como un ministerio, ¿no? Que Carlos I había creado para supervisar las colonias, para supervisar, pues, lo referente a los virreinatos, ¿no? De México y del Perú. Entonces, ahí la respuesta debe ser casa, ejecutar el juicio de residencia. Recordemos que el juicio de residencia era esa supervisión que recibían todos los funcionarios al término de su mandato para ver si habían cometido alguna irregularidad, y si era así, obviamente, procesarlos. Sería entonces 7 casas, 8. 7 casas, vamos con la 8, dice, la explotación del indígena durante la colonia fue intensa, y así un virrey llamado, puntos suspensivos, diría, no es plata lo que se llevaba a España, sino sudor y sangre de los indios, además de pedir la anulación de la... Bueno, ese es el virrey, porque yo les mencioné que alguna vez vino un examen de admisión, el virrey Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, y que pidió la anulación de la mita minera o mita ordinaria, ¿no? Recordemos que eran 5 tipos de mita, ¿no? Mita minera, mita obrajera, mita rural, mita de tambo y mita de plaza. Entonces, 8 sería casa. 8 casa, 8 casa. 9, mira, tanto la 8 como la 9 preguntas de Ecoar. La 9 dice, en la siguiente imagen, el cronista, puntos suspensivos, muestra el abuso sobre la población andina por parte de los... Obviamente sabemos que esos dibujos son de el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Claro. Ahora, y lo que habría que ver es si son los encomenderos o los corregidores los que están cometiendo el abuso. Pero siempre la ventaja de los dibujos de Guamán Poma, que él siempre los titulaba. Entonces, simplemente es cuestión de leer o tratar de entender también, porque es un castellano del siglo XVII, lo que Guamán Poma nos ha querido decir. Y bueno, ahí dice, claramente dice corregimiento, ¿no? Son los corregidores entonces. 9 dedos, 9 dedos, 9 deditos. ¿Cómo queda entonces la primera columna? 7 casa, 8 casa también, y 9 dedos. 7 casa, 8 casa y 9 dedos. 7 casa, 8 casa y 9 dedos. Vamos con la segunda columna. A ver, ¿qué dice la segunda columna? La pregunta 10. Los caciques fueron educados en colegios con el propósito de, en los colegios menores, ¿no? Con el propósito de, ahí la respuesta es dedo, ¿verdad? Ser útiles políticamente al gobierno colonial, porque como caciques ayudaban, ¿no? Al control de la población andina, colaboraban también con el recojo del tributo, ¿sí? Colaboraban con el corregidor. Así es, entonces 10 deditos, 10 deditos. 11. Los hijos de los... mira que tanto la 11 como la 12 son deco. Ya vieron con la 11. Los hijos de los puntos suspensivos estudiaron en los colegios menores, donde los profesores pertenecientes a la orden, puntos suspensivos, inculcaron un fuerte orgullo por su origen,
el llamado nacionalismo neo-inca. Ajá. Entonces, acá cuál será la clave, ¿ah? Los hijos de los caciques, ¿sí? Los hijos de los caciques podían estudiar, colegio San Francisco Borja en el Cusco, donde estudió Tupac Amaru, o el colegio El Príncipe acá en Lima. Y los profesores pertenecieron a la orden jesuita. Recordemos que los jesuitas tuvieron un valioso protagonismo en la educación colonial hasta que los votaron, ¿no? Con el virrey Amati Yuné los largaron a los jesuitas. Pero antes de que los voten, ellos, los jesuitas, dominaban los principales colegios, tanto para los hijos de la nobleza como también para los caciques. Entonces, ahí es besito. Caciques, jesuita. Caciques, jesuita. 11 beso. 12 dice, relacionar con respecto a la política colonial. Relacionar con respecto a la política colonial. Muy bien, a ver, vamos a ver. Entonces, a ver. Vamos con el primer paréntesis, ¿no? Porque ahí lo que tenemos que hacer es completar los paréntesis. Dice, primer paréntesis, administraba una ciudad. Bueno, recordemos que la institución que administraba una ciudad, que en muchos casos lo que hoy llamaríamos municipalidad, en la época colonial se denominaba cabildo o ayuntamiento. Cabildo o ayuntamiento. Empezaría entonces con el número 3. De ahí el segundo paréntesis dice, Colegio San Francisco de Borja. Ese era uno de los dos colegios, junto con el Colegio El Príncipe, donde estudiaban los hijos de los caciques. San Francisco Borja en el Cusco, El Príncipe en Lima, los dos colegios para hijos de caciques, ¿no? Entonces ahí sería 4, el segundo paréntesis sería 4, sería 3-4, ¿no? 3-4. Y el tercer paréntesis dice, administraban justicia. La Real Audiencia, ¿no? Los oidores de la Real Audiencia, claro que sí. La Real Audiencia, por supuesto. Entonces, así es. Muy bien. Sería entonces, el tercer paréntesis sería 1. Sería entonces 3-4-1, 3-4-1, 2, agüita. 12, agüita, 12, agüita. 12, agüita. Entonces, la segunda columna sería 10 dedo, 11 beso y 12 agüita. Repito, 10 dedo, 11 beso y 12 agüita. 10 dedo, 11 beso y 12 agüita. Muy bien, vamos a ver, avanzamos. Vamos con la parte económica, ¿no? Vamos con la parte económica. Mira, acá tenemos los 3 principios sobre los cuales se organiza la economía colonial. En primer lugar, el mercantilismo. Ahí está el mercantilismo. Mira, claro, obviamente el mercantilismo es la acumulación de oro y plata, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Pero no solamente eso, porque recordemos que el mercantilismo es toda una teoría económica que nos habla de una economía proteccionista, una economía proteccionista, o sea, evitar negociar con otros países, y también también lo que viene a ser el exclusivismo, ¿no? Es decir, que el virreinato negocie con las colonias y que además las colonias no elaboren productos manufacturados. Para que así, o sea, claro, porque imaginemos por un momento que en las colonias se hubiera elaborado, por ejemplo, telas de alta calidad. Se elaboraban telas, ¿eh? Pero telas de baja calidad, ¿no? Los obrajes. Pero imaginemos por un momento que en las colonias se hubiera elaborado telas de alta calidad. Eso hubiera involucrado que España hubiera tenido que comprar las telas que se hacían acá en las colonias. Y al momento de la compra, el oro y la plata de España habría regresado a América. Y eso es lo que España no quiere. España quiere acumular el oro y plata allá. ¿Y cómo lo va a lograr? No va a comprar nada a América. ¿Y por qué no va a comprar nada a América? Porque América no va a producir nada que valga la pena comprar. Por eso es que no podían haber acá industrias. No podía haber. Todo eran materias primas. Y si había algunos productos manufacturados, eran pues de poca calidad, ¿no? Que sí lo habían, pero era así de poca calidad. Los obrajes, los trapiches, ¿no? Una cosa así, en realidad casi de poca importancia. Entonces, el mercantilismo es toda una teoría económica, ¿no? Vemos ahí los 2 lingotes de oro y de plata. Claro, porque, por ejemplo, a veces se confunde
con el bullonismo, ¿no? Es que el bullonismo significa solo la acumulación de oro y plata, el bullonismo. El mercantilismo, claro que es la acumulación de oro y plata, pero el mercantilismo también es toda una teoría económica, ¿no? El intervencionismo y obviamente el exclusivismo o monopolio. Muy bien. Vamos a ir hablando de la agricultura, pero todavía porque vamos con los dos principales problemas económicos que había acá en la colonia. Mira, acá está. Estos son los dos principales problemas económicos, ¿no? El contrabando y la piratería. Es decir, pese a la prohibición, pese a que estaba castigado, llegaba, muchachos, mercadería de otros países. Llegaban telas de Inglaterra, telas de Francia, hasta llegaba porcelana china. Porcelana china llegaba, o sea, también había contrabando de ese lado, ¿no? Toda esa mercadería, como hasta ahora ocurre mercadería que entra de manera ilegal a un país, sabemos que es contrabando, ¿verdad? ¿Qué no paga el contrabando? ¿Cuál es el problema con el contrabando? ¿Qué no paga? ¿Te acuerdas, muchachos? ¿Qué no paga el contrabando? Henry aquí me escribe, profe, ¿por qué España no desarrolló su propia industria? Como te digo, Henry, acá en las colonias era imposible. Industria, acá en las colonias, imposible. Bajo la teoría mercantilista, América no podía tener industrias. Y España misma, ya, o sea, en la península, ¿no? ¿Por qué no generó una industria? Porque no se dio la revolución industrial allá, pues. El problema de España es que tampoco vivió la revolución industrial. Porque sabemos que la revolución industrial y la generación de industrias y fábricas aparecen en Inglaterra, luego en Francia, en Alemania, o sea, todo lo que es el norte de Europa. Pero España, la misma Italia, ¿no? Se industrializaron tardíamente, ¿no? Cuando ya nosotros también éramos un país independiente, ¿no? Eso ya es la dinámica de la propia España también. Bien, entonces, claro, Henry me dice, profe, pero España tenía oro y plata, por supuesto, pero lo gastaba, pues. O sea, España utilizaba el oro y la plata no para industrializarse, sino que lo paraba gastando en guerras, pues. Ese fue el problema de los Habsburgo. Todo lo dilapidaron en guerras absurdas. Carlos I en la guerra de Italia, detener a los turcos. Felipe II peor todavía, porque Felipe II gastó en la batalla de Lepanto, en organizar la Armada Invencible que fue derrotada por Inglaterra. En tonterías estaban, pues. Luego vino la guerra de los 30 años, la guerra de los 100. Ahí se fue toda la plata de España. Ahí se fue toda la plata. No la utilizó para generar una industria, ¿no? La visión económica de España tampoco era industrial, ¿no? Por eso es que los países del norte de Europa se industrializan. España lo hace, pero tardíamente. Bueno, entonces ahí está el contrabando. ¿Qué no paga el contrabando? No me respondieron. ¿Qué no paga el contrabando, muchachos? ¿Qué no paga el contrabando? ¿Se acuerdan? ¿Ah? El contrabando, claro, no paga impuestos. Ese es el problema hasta ahora del contrabando, ¿no? Entonces siempre fue el mayor problema económico, el contrabando. Y sobre todo porque según el exclusivismo o monopolio estaba prohibido, pero el contrabando era el principal problema económico. El otro era la piratería, que ustedes saben que son los asaltos, ¿no? En alta mar. Y los piratas del Caribe, que por algo se les menciona, porque el Caribe era la zona más navegada, pues, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Ahí está la bandera pirata, el Holy Roger, ¿no? Recordemos que piratas son los delincuentes, ¿no? En alta mar, y los corsarios son piratas, pero que coordinaban con países enemigos de España. El más famoso corsario es el que vemos abajito, ese señor, ese miserable, Francis Drake, ¿no? Francis Drake, inglés, que coordinaba sus robos con apoyo de la corona británica, ¿no? De Isabel I, la reina virgen, que dicen que era su amante incluso, ¿no? Que él era el amante, ¿eh? de la reina virgen, de Isabel I. Y eso que Isabel I era bien feita, pero bueno, en fin, ¿no? Así es, chamba es chamba, pero y por algo, mira, lo nombraron Sir Francis, un pirata, un delincuente, un ladrón, un ratero, un choro, muy bien, Sir Francis Drake, ¿no? Caramba, no se ve que la corona británica le tenía aprecio a este maldito, ¿no? Que paraba, se dio la segunda vuelta al mundo choreando, esa es la verdad.
Francis Drake se dio la segunda porque la primera vuelta al mundo lo hizo Magallanes, republicano. Él hizo la segunda, choreando, barcos españoles, apoyado por la corona. Y la reina, Isabel I, que, como te digo, según la mala lengua, ¿no? Era su amante, lo proclama Sir Francis Drake. Así es la vida. Sir Francis Drake, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, un ratito, chicos. Ya, chicos, entonces, ahí está. Eric se ríe, ¿no? Dice, profe, chamba es chamba. Me refiero al de los piratas. ¿Qué pasa, Eric? Me refiero al de los piratas, ¿no? Este es un amor pirata. Así, un amor pirata, ¿no? De algo hay que vivir, pues, mi estimado Eric. Así es. Entonces, no, y la reina Isabel era feíta. Era feíta la reina Isabel. Incluso en las películas, porque tú sabes que ahora que estaban hablando ustedes de Netflix, ¿no? Estaban hablando de YouTube, ¿no? En las películas, cuando recrean los personajes, siempre las arreglan, pero contratan actrices bonitas, ¿no? ¿No? Le dan su mejora, pues, ¿no? Pero en el caso de la reina Isabel, no. Yo vi una película la otra vez de la reina Isabel, hoy la ponen bien fea. Tenían para arreglar, creo que se malearon, ¿no? Tenían para arreglarlo, una actriz después, ¿no? Y no, estaba bien feita. Entonces, bueno, con razón la reina virgen, le decían, la reina virgen, le decían. Nunca se casó. Isabel I nunca se casó. Muy bien. Bueno, entonces, ahí está Sir Francis Drake. Muy bien. El Holy Roger, ese era el nombre oficial de esta bandera de los huesos, es Holy Roger, ¿eh? Por si acaso. La bandera del Holy Roger, la bandera pirata. Acá está Virrey Toledo con la minería, pero recordemos que toda esta dinámica minera es de la época Habsburgo, o sea, la época Habsburgo de los Austrias, muy bien, siglo XVI, siglo XVII, muchachos, que quede eso bien en claro. Para el siglo XVIII, que son los Borbones, no pasa nada con la minería, muchachos, no pasa nada con los Borbones. Por eso los Borbones tienen que hacer la reforma, porque ya no generaba plata las minas, ya no había dinero. Hacen la reforma. Los Borbones más alientan el comercio, por eso los Borbones dan el decreto de libre comercio. Si hubieran tenido billetes, ¿para qué hubieran dado eso? Pues no había billetes, ya las minas no producían nada. Pero esto es del siglo XVI y XVII. Y ahí está el Virrey Toledo, y ahí están las dos minas más importantes. El Cerro Rico de Potosí, que daba plata en lo que hoy es el altiplano, muy bien, y la mina de Santa Bárbara de Mercurio, ¿no? Las dos minas eran importantes. ¿Por qué? Porque con el mercurio o azogue tú depurabas la plata. La plata de Potosí salía mezclada con otros minerales, pero con el mercurio o azogue tú purificabas la plata, le dabas mayor valor. Por eso las dos minas eran importantes. La plata de Potosí y el mercurio o azogue de Santa Bárbara. Esta técnica de depurar la plata con mercurio se llama amalgama y la trajo el Virrey Toledo. Así como el Virrey Toledo estableció la mitad minera. Así como el Virrey Toledo organiza las reducciones, que eran poblados indígenas, para poder utilizar esa mano de obra, muchachos. Por eso es que al Virrey Toledo le dicen el organizador del virreinato, pues, porque él creó todas las condiciones para el apogeo minero. España le debe mucho al Virrey Toledo. Felipe II, ¿no? Que era el rey, y tanta vaina para que Felipe II reviente el billete en la Armada Invencible, construyendo un montón de barcos que las olas lo hundieron, las tormentas para eso. Imagínate, bueno, allá España. Y mira la frasecita, cómo el Virrey Toledo le denomina las dos minas, ¿verdad? Le denomina las dos minas el matrimonio más fructífero del mundo. ¿Cómo? El único matrimonio que sí funciona. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Imagínate, ¿no?
el único matrimonio que sí funciona. Así le llamó el virrey Toledo, porque lo habrá dicho, ¿no? La plata de Potosí, depurada con el mercurio de Santa Bárbara, dieron bastante riqueza a España, ¿no? El único matrimonio donde no hubo infidelidad. Esto para agregarle ahí, para ponerle ají un poco al asunto. Así es. Y vemos abajito cómo está la mitad minera que organiza el virrey Toledo. Más abuso de los corregidores. Mira, nos han puesto una imagen más. Estos corregidores bien malos, ¿no? Están ahí flagelando a los pobres indígenas. Malditos eran los corregidores ahí. Y esta es la ruta de la SOE, del mercurio. Mira cómo sacaban el mercurio de Huancavelica, donde estaba esta mina. Llevaban a Porchincha, lo sacaban vía marítima hasta Arica, y de ahí subían el mercurio hasta Potosí, para depurar la plata, ¿no? Demandaba bastante mano de obra. Se ve que demandaba bastante mano de obra toda esta actividad minera, ¿no? Muy bien. Estos son los sobrajes, claro, porque recuerda que con respecto a los indígenas tenemos la mitad minera ordinaria, que era la más brava, porque recuerda que ir a los socavones, ¿no? En esa época había inundaciones en las minas, gases tóxicos, derrumbes, te enfermabas o te morías, pues, ¿no? En la mina. La mitad minera ordinaria, luego estaba la mitad orajera, que era en talleres textiles, luego estaba la mitad de plaza, que era para obras públicas, la mitad de tambo, que era en las posadas de los caminos, y la mitad rural, que era en chacras. Eran 5 tipos de mitas, pero la más brava era la mitad minera, porque te morías o te enfermabas. Esta mitad orajera, importante también, aunque acá iban más mujeres andinas, las mujeres indígenas iban más acá, y era para elaborar unas ropas, pero unas ropas así comunes, ¿no? O sea, le decían paños de la tierra, ¿no? A las ropas que se producían, así, para producción local, como le decían. Pero vemos cómo los frailes malos, eran también todos frailes, ¿no? Cómo le están pegando a las chicas. ¿Por qué les pegan malos, no? Malditos ahí, esos frailes. Bueno, Henry me escribe, profe, los indígenas cobraban por trabajar. Sí. Sí, buena pregunta, Henry. Sí. Recuerda lo que decía, mira, desde la conquista, la sesión anterior, cuando vimos las leyes de Burgos, ¿qué decían? Los indios son seres humanos, los indios son libres, no los puedes esclavizar y debes pagarme. Ya desde la conquista estaba establecido eso, estimado Henry, estimados alumnos. Estas mitas eran pagadas, pero claro, te van a dar un billetón, ¿no? Te daban un sencillo. ¿Sabes por qué? Porque esa plata que le pagaban a los indios era la plata que luego los indios le van a pagar al corregidor en el tributo, solo que el corregidor te cobraba más, pero no era abusivo. Entonces, así es, esa era la dinámica. Todas las mitas son pagadas, todas son pagadas, muy bien, no mucho. Ah, y otra cosa, ¿sabes por qué también les pagaban a los indios? Para que los indios aprendan a utilizar moneda y se integren a una economía comercial. Pregunta de examen de admisión, dicho sea paso. Pregunta de examen de admisión. Sí, ven una pregunta así, y muy bien, Henry, por hacer la consulta, porque muchos alumnos se confundieron. Pensaban que los indios eran esclavos o que no les pagaban, ¿no? Tenían un régimen. No, sí les pagaban. Vuelvo a repetir, les pagaban para que ellos tributen ese dinero y aprendan a utilizar monedas. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces por acá. Con respecto a la agricultura, mira, acá abajito tenemos el trapiche. ¿Ya? En el trapiche se elaboraban productos en base al azúcar. En el trapiche, por ejemplo, se hacía melaza, se hacía chancaca y se elaboraban tragos, ¿no? Como el ron. Y bueno, también el famoso cañazo. Sí, el trapiche también era manufactura, como los obrajes, donde no se hacían ropas, telas, paños de la tierra en los obrajes. En los trapiches se elaboraban productos del azúcar, ¿no? Te repito, chancaca, licores, ¿no? Como el cañazo, el ron, por ejemplo, ¿no? Así era. Y, bueno, con respecto a la agricultura, recuerda que aparecen las haciendas, las grandes propiedades rurales, ¿no? Las haciendas, ¿no? Los terratenientes, los hacendados. ¿De dónde surgen esas haciendas? Entonces, hay 2 mecanismos. Uno era cuando la misma autoridad española
el virrey, por ejemplo, te daba las tierras. Ahora, toma en cuenta, ¿verdad? Toma en cuenta que había muchas tierras disponibles, porque habían muerto un montón de indígenas por las enfermedades, pues. Recuerda que habían muerto un montón de indígenas, y más murieron en la costa. Entonces tú tenías un sitio despoblado, ¿no? De un momento a otro, con un montón de tierras disponibles, pues. Entonces, dos mecanismos. Uno era cuando la misma autoridad te daba las tierras, ¿no? Te autorizaba, ¿no? ¿Sabes qué? Tal español puede tomar las tierras de este lado, ¿no? De la parte superior del río, qué sé yo, ya, listo. Cuando te daban las tierras, eso se llama mercedes reales. Y ojo, estamos hablando de grandes propiedades, ¿ah? Grandes propiedades, ojo. Y lo otro era cuando tú invadías. O sea, tú eres un español, invades. Invades, ya está. Y una vez que invades o tomas posesión del terreno, poco a poco lo vas legalizando, pagando un impuesto que se llamaba la composición. Que la composición ibas pagando, arreglabas con una autoridad española, el virrey o la audiencia, y pagabas el impuesto de la composición, que era como comprar el terreno, ¿no? Y ya te daban tu título de propiedad, lo que vendría a ser ahora equivalente a un título de propiedad. De dos maneras, mercedes reales o composiciones. ¿Listo? Ya está. Las únicas maneras, ¿ah? No había más. Las únicas maneras. El rey tenía sus tierras, ¿no? Las tierras del rey se llamaban realengo. Sí, eso dice, no, esas tierras no las toques, porque esas son tierras de la corona, son tierras de realengo. La Iglesia Católica también tenía sus tierras, eran las tierras de abadengo. Esas tierras de ahí no, como en las tierras junto al convento, esas son tierras de abadengo, son de la iglesia, allá abajo. Y las tierras particulares, las haciendas, que eran las tierras de señoreaje, tierras de realengo, abadengo, Iglesia Católica, señoreaje particulares. Así era con respecto, ¿no?, a esto. Ahí tenemos los tres cultivos americanos que causaron sensación en Europa. El más importante, la papa, porque la papa sacó de la hambruna a los europeos, definitivamente, ¿no? De fácil cultivo la papa, ahí está. Entonces, importante la papa. Hasta los europeos hicieron un trago de la papa, ¿no? Que es el vodka. El vodka es el fermento de la papa. De ahí el maíz, claro, y de ahí el tabaco. Oye, ¿cómo los europeos se volvieron fumones? Una cosa increíble. Se volvieron fumones estos bandidos. ¿Sí? El tabaco es americano. La venta de cigarrillos y cigarros era un negociazo. Un negociazo. Por favor, una cosa es el cigarrillo, que es lo que se vende, ¿no?, en las tiendas hoy en día, cigarrillo, ¿no? Un poquito de tabaco envuelto con un papel especial. Tiene que ser un papel así finito, ¿no? Como el papel de la Biblia, así, ¿no? De las Biblias clásicas me refiero, que con eso haces el cigarrillo. Ese es el cigarrillo. Porque el cigarro es mucho más grande y envuelto en hoja de tabaco. Por eso el cigarro grande es marrón, porque es en hoja de tabaco, ¿no? Hay diferentes calidades de cigarro. Está el puro, está el habano, pero bueno, son cigarros grandes, envueltos en hoja de tabaco, son marroncitos. Ese era un negociazo. Era un negociazo. Tan negocio que se establece, como dice ahí, el estanco del tabaco. Bien. Diego me dice, ahí está Eduardo. Eduardo pregunta, profe, el tabaco, el cigarro, son los puros. Claro, claro. O sea, el cigarrillo, vuelvo a repetirte, el cigarrillo es el que hasta ahora venden en las tiendas, ¿no? Un papelito envuelto una cantidad de tabaco mínimo, en realidad. El cigarro es más grande y el cigarro está envuelto en la misma hoja del tabaco. Ese es el cigarro. Por eso es más grande, es marroncito. Y hay diferentes tipos de cigarro. Está el puro, está el habano, por ejemplo, pero son cigarros. Muy bien, son cigarros claro. Muy bien. Entonces ahí está. Dice Eduardo, dice, profe, ¿por qué los cigarros puros no se pueden golpear? Ah, bueno, pues, ¿no? Golpear es cuando tú, ¿no?, absorbes el humo, ¿no? Son fuertes, sí. La gente nomás con los cigarrillos sufre. Fuma un cigarrillo, no veas que se desarma la gente. Imagínate un puro. ¿Será para que le dé un ataque cardíaco?
cortarlo. No, hay que tener cuidado. Hay que saber fumar los puros, ten cuidado. Siempre te da, y a veces ahí está, mira, a ver, digo, profe, te da tos, otros se desarman, sí, les puede caer mal también. Entonces ahí está. Bueno, entonces la papa, el maíz, el tabaco, y mira, vuelvo a repetirte, el estanco del tabaco, y mira esa palabra, estanco, estanco significa que solo la corona española vende un determinado producto, solo la corona española, en este caso el tabaco. O sea, la palabra estanco es un monopolio estatal. La palabra estanco es un monopolio estatal. Así es, muchachos. ¿Muy bien? Es un monopolio estatal. Entonces, eso hay que... ¿Y por qué el único vendedor de cigarrillos era la corona española? Porque era un negociazo. Porque era un negociazo. Ah, para que veas. Diego dice, profe, vomita, ¿no? Pues Diego, ¿qué cosas estarán haciendo tu gente, pues Diego? Bien, vamos a ver entonces por acá. Este es el comercio colonial. Muy bien, ahí está la casa de contratación. La casa de contratación que era la que supervisaba, ¿no? Este comercio colonial. Recuerda que los barcos salían en grupo, en convoy, en conserva, para evitar ser asaltados. Y que los barcos que iban a México era la flota, y los barcos que venían con mercadería del Perú eran los galeones. La casa de contratación supervisaba este comercio colonial, y en Lima teníamos el tribunal del consulado, que eran los comerciantes limeños, ¿no? De acá de Lima también, bueno, del Callao, ¿no? Salían barcos muy protegidos con la plata hacia Panamá. Esa era la Armada del Mar del Sur. La Armada del Mar del Sur, los barcos que salían del Callao muy protegidos, y organizada la Armada del Mar del Sur por los comerciantes de Lima, Tribunal del Consulado. No, están los piratas de Matalote, Panza Loca, Alma Negra. Ahí está, ¿ves? Esa gente brava. Los impuestos, tenemos acá la alcabala, que era un impuesto a la compra y venta de propiedades, muchos lo comparan con el IGB, la alcabala. Luego el diezmo, que era el 10% de la cosecha, pero el diezmo era para la Iglesia Católica, 10% de la cosecha. El almojarifazgo, que era como las aduanas, a la importación y exportación. El cabezón, ¿qué es esto? El cabezón era un impuesto a las propiedades rurales no trabajadas. O sea, tú tenías tus chacras, no las cultivabas, pero por el solo hecho de tener esas chacras pagabas el cabezón a las propiedades rurales sin trabajar. La medianata, que era el impuesto a los funcionarios, a los burócratas, le hacían un descuento de su sueldo a los burócratas, la medianata. Y el quinto real, que era el impuesto a la minería, pero que obviamente tuvo vigencia mientras se dio el apogeo minero, que fue con la dinastía de los Habsburgo, ¿no? 20% de la producción minera a manos del rey. Acá está la lista de impuestos. Los 5 primeros son los más importantes, ¿no? Quinto real a la minería, alcabala, compra y venta de propiedades, almojarifazgo a la exportación e importación, diezmo, 10% de la cosecha, medianata a los burócratas, tributo, el impuesto que pagaban los indígenas de comunidad, la avería para el mantenimiento de la flota y, bueno, el cabezón, los dueños de propiedades rurales y trabajadores, y otros impuestos más. En cuanto a la sociedad colonial, sabemos que era racista y machista, aunque recuerda que el racismo tenía un límite en el origen y en la religión. La República de Españoles, o sea, de blancos. Muy bien, tengo la nobleza, los nacidos en España, peninsulares o godos, los nacidos en América, criollos o indianos. La plebe, que es la gente pobre, y las mezclas raciales, y los esclavos. En la República de indígenas o de indios, caciques, muy bien, y dentro de los indios comunes, los indios de comunidad o de cédula, que eran los que pagaban tributo, hacían mita, los yanaconas, que trabajaban en haciendas, de faltriquera y mingados también, ¿no? Estas son las mezclas raciales, mira. Blanco con india, mestizo. Blanco con india, mestizo. Si este mestizo de grande se mete con una india, de mestizo con india sale el cholo. De mestizo con india sale el cholo, como tú, como yo, debo entender.
Luego tengo a este blanco con la negra, sale mulato. Blanco con negra, mulato. Uno hereda la condición de la mamá, ¿está bien? Uno hereda de la condición de la mamita. Si esta negra es esclava, el mulato será esclavo. Si esta negra es libre, el mulatito será libre. Por acá tengo al negro con la india. El negro medía 1,85 m. La india 1,45 m. Tenía un hijito, el zambito. El zambito será libre, será esclavo. Hereda la condición de la mamá. Como la india es libre, el zambito es libre. ¿Okay? Luego tengo por acá el blanco con una mulata, ¿no? Mira, ve, de blanco con negra salió un mulato, ¿no? Y esta mulata se metió con blanco. ¿Qué sale ahí? El tercero. El tercero. Con respecto a los esclavos, acá está la marca que le ponían, la carimba, el negro bozal, que no hablaba castellano, el cimarrón, que era el esclavo prófugo, el cimarrón, ahí está. En cuanto a la Iglesia Católica, el primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, en el primer concilio limense se establece construir iglesias encima de las huacas. Mira, por ejemplo, acá, ¿no? El convento de Santo Domingo está encima del Coricancha. ¿Cuál era el objetivo de construir una iglesia encima de una huaca? Dar a entender el Dios cristiano ha ganado y es superior. Y este es el organizador de la Iglesia Católica en el Perú, Mogrovejo. En el tercer concilio limense se acuerda evangelizar en idiomas nativos. O sea que los curas debían aprender idiomas nativos. Por eso este cura, Domingo Santo Tomás, tras el tercer concilio limense, Domingo Santo Tomás elabora el primer diccionario quechua-castellano. Este es el primer diccionario quechua-castellano. Domingo Santo Tomás. Las órdenes que llegan, la primera en llegar fueron los dominicos, ¿no? De mercedarios, franciscanos, jesuitas. Acá está un franciscano con Firulais, ¿no? Ahí está con Bobby. El sincretismo andino, ¿ya? ¿Qué significa sincretismo? Cuando los indígenas mezclaron lo andino con lo cristiano, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, el cerro de la Pachamama, pero con el rostro de la Virgen María, ¿te das cuenta? O en el Señor de los Milagros, que es un símbolo cristiano de mucho respeto, pero que en la parte superior tiene la dualidad andina, mira, ve. Tú sabes que esta dualidad no era cristiana, para nada, pero mira, ahí está la dualidad andina, mira, el sol y la luna. O por ejemplo acá, ¿no? El niño Jesús Inca. ¿Qué pasó con el niño Jesús? Lo han vestido de Inca. Han mezclado, ¿no? Lo andino y lo cristiano. Eso se llama sincretismo. O por ejemplo acá, ¿no? En la iglesia de Andahuaylillas, que encima del altar, una cosa alucinante, ¿eh? Encima del altar hay una abertura donde en las mañanas entra el sol iluminando todo el templo. Y los indígenas rezaban al altar cristiano y también al sol. Alucinante, ¿no? Entonces ahí está. Todo eso es sincretismo. La Inquisición era para los herejes. Ojo, la Inquisición no procesaba a los indígenas. Contra los indígenas era la extirpación de idolatrías. ¿Ya? Entonces, la Inquisición era contra los herejes. Torturas, bueno, estas eran las torturas que se hacían en el Perú. Hasta ahora hay un museo de la Inquisición, ¿no? Junto al Congreso, en la avenida Bancay. Muy bonito, muy interesante. ¿Eh? Pena horrible, dice. ¿Qué película de terror? Pasas una noche ahí. ¿Ah? Emocionante. Ahí están torturas en el Perú. Ya en España habían más torturas. Estas son torturas allá en España. Estas no habían acá en el Perú, ¿no? Allá los españoles, los europeos tenían más creatividad. Ahí está. Estas son en España. Este es el rompecabezas de verdad. Ah, para que veas. Ah, ahí está la horquilla, el toro de Falay. ¿Qué es esto? Ya están en Europa, ¿no? Como te digo, ellos eran más creativos para hacer daño a la gente. Y luego tengo por acá, estos son los franciscanos que evangelizaron el Gran Pajonal, por supuesto. Ahí está. Y cuando quemaban vivo a la gente, ¿no? Los autos de fe. Autos de fe, así es. Y los santos coloniales, Mogrovejo, claro que sí. Muy bien, claro que sí. Y luego Santa Rosita de Lima, primera santa criolla. Todavía no era santo, era Fray Martín de Porres, patrón de los trabajadores, ¿no? Como te das cuenta, tanto Santa Rosita como Fray Martín de Porres tienen el mismo hábito, ¿no? Porque eran dominicos.
la educación, donde era válido la violencia, era válido que el profesor pegue a los alumnos. Bueno, solamente se educaban los hijos de los nobles y los hijos de curacas, nada más. El resto no se educaba. Colegios menores, ¿no? Ahí estudiaban los hijos de caciques. Tomás San Martín, fundador de San Marcos, así es. Y bueno, el estilo barroco, que es el que más se utilizó, que fue el estilo de los Habsburgo. ¿Por qué hay más iglesias barrocas? Porque como había plata, por el apogeo minero, se construían más iglesias. Por eso hay un montón de iglesias barrocas que corresponden a la época minera. Esta vez. Todas estas iglesias en el centro de Lima. Alucinante, muchachos. Vienen extranjeros de todo el mundo, vienen a ver las iglesias coloniales del centro de Lima. En otros lugares esas iglesias no existen o se han tumbado. Ahí está el estilo barroco. Este es en Girón de la Unión, ¿no? Esta es la iglesia de la Merced. Muy bonita la iglesia de la Merced. Espectacular. Este es el rococó, el afrancesado, ya un poquito menos de decoración. Este es claro, este es un estilo rococó. Incluso algunas características árabes, como las celosías, y las grandes construcciones coloniales, ¿no? Real Felipe, Plaza Torre de Ancho, donde estaba el virrey Amat y Junyent y la Parcholi. Bernardo Vitti, padre de la pintura colonial, y los arcángeles arcabuceros, que era la representación de Illapa. Era Illapa, el dios del rayo, pero bajo términos cristianos, ¿no? Parte del sincretismo también. La escuela cusqueña. En escultura, Baltasar Gavilán. Todo el arte, si te das cuenta, todo el arte dedicado a la evangelización. ¿Qué se construían? Iglesias. ¿Qué se pintaban? Arcángeles. ¿Qué se esculpía? También a Jesús, ¿no? Motivos religiosos. Y las publicaciones, ¿no? El primero en traer la imprenta fue un italiano, Antonio Ricardo. Dicho sea de paso, Bernardo Vitti, padre de la pintura colonial, era italiano. Acá podían llegar italianos, porque los italianos son católicos, pero no podían llegar franceses, alemanes. O sea que esa gente es protestante, esa gente es hereje, hay que quemarlos. Y este es el mercurio peruano ya de la época de la independencia, ¿no? Con vaquija, ¿no? Con una... El esquema final. Vamos con las preguntas, chicos, ¿sí? Pongan sus claves, a ver, por favor. Pongan sus claves, muchachos. Pongan sus claves, por favor. Pongan sus claves para desarrollar estas preguntitas. Así es. ¿Ya está? Vamos a ver entonces, ponemos...
Listo, a ver, vamos entonces a dar las claves. Dice la pregunta 13, muchachos, la utilización de la mano de obra indígena en obras públicas, ¿no? Se consiguió mediante la mitad, por ejemplo, hacer acequias, o también trabajando, por ejemplo, haciendo iglesias, ¿no? A ver, recordemos que la mano de obra indígena era las mitas. La mita minera ordinaria, las minas. La mita obrajera, talleres textiles. La mita rural, en chacras particulares. El otro, la mita de tambo, en posada. Ajá, debe ser la mita de plaza. La mita de plaza. 13 besitos. 13 besitos. Vamos con la 14. Mire, la 14 y la 15 son deco, ¿eh? A ver, la 14 dice, la agricultura fue una actividad importante durante la colonia. Las tierras de la corona se denominaban las tierras de la corona realengo. Y las tierras particulares eran llamadas, las tierras particulares, señoriaje. Realengo, señoriaje. Casa. 14 casas. 14 casas. 15. Durante el virreinato del Perú, las siguientes rutas eran supervisadas por, bueno, me está poniendo las rutas de comercio marítimo, de comercio colonial, y sabemos que todo el comercio colonial lo supervisaba porque enviaba los barcos la casa de contratación. La casa de contratación. 15 besitos, 15 besitos. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? 13 beso, 14 casa y 15 beso. Repito, 13 beso, 14 casa y 15 beso. Otra vez. 13 beso, 14 casa y 15 beso. Vamos con la segunda columna, a ver. Dice la 16. Sobre la casa de contratación es correcto. A ver, es correcto. Ahí en la 16 la clave es casita, ¿verdad? Porque la casa de contratación enviaba los barcos en convoy y en conserva, los barcos que iban a México, la flota. Los barcos con mercadería hacia el Perú, galeones. Bien, claro que sí. 16 casa. 16 casa. 17. Era el impuesto pagado a la compra y venta de propiedades, puntos suspensivos. Mientras que, puntos suspensivos, eran los productos de exportación e importación. A ver, compra y venta de propiedades que lo asemeja mucho a lo que hoy día es el IGB, es la alcabala. La alcabala. Y a la exportación e importación, o sea, las aduanas, es el almojarifazgo. Alcabala, almojarifazgo. 17 casa. 17 casa. 18. Indicar lo verdadero y lo falso con respecto a la economía virreinal. Mira que tanto la 17 y la 18, ¿no? Son deco. A ver la 18, dice. Primera premisa. La minería llegó a tener su apogeo durante la dinastía Borbón, falso. La dinastía Habsburgo. No, la dinastía Habsburgo, siglo XVI, XVII, ahí es. Falso la primera premisa de la 18. Segunda premisa. Debido a su rentabilidad, se estableció el estanco del tabaco. Lógico, el estanco del tabaco. Monopolio estatal, la gente era bien fumona. Hay que sacarle plata ahí. La premisa 2 sí es verdadera. Premisa 3 de la 18. La manufactura textil se daba en los obrajes, claro. Claro que sí, claro. La elaboración de los paños de tierra, sí. Premisa 3 verdadera. Premisa 4. Los comerciantes de Lima formaron la casa de contratación. No. Los comerciantes de Lima formaban el tribunal del consulado. Tribunal del consulado. Entonces, falso, verdadero, verdadero, falso, ¿sí? Dedo. Falso, verdadero, verdadero, falso. Dedo. 18 dedo. 16 casa, 17 casa, 18 dedo, ¿sí? 16 casa, 17 casa, 18 dedo. Repito, 16 casa, 17 casa, 18 dedo. Eric me dice, profe, las tierras de la iglesia, abadengas. Claro, ahí está Henry ha puesto la respuesta en el chat. Abadengas en la tierra de la iglesia. Vamos con esto, a ver rápidamente. Dice la 19. No correspondió al Tribunal del Santo Oficio. Dice, no correspondió al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Ahí la respuesta es agüita, porque el Tribunal de la Inquisición no tiene nada que ver con los indígenas. Los indígenas era la extirpación de idolatrías, que eso corresponde a la Iglesia Católica, sí, pero no a la Inquisición. La Inquisición es para los herejes. Bien, entonces, 19 agüita. 19 agüita. 20. El segundo arzobispo de Lima y organizador de la Iglesia, Toribio Mogrovejo, convocó él,
Concilio Limense, donde se estableció la evangelización en idiomas nativos y se elaboraron diccionarios. Tercer Concilio Limense. Tercer Concilio Limense. 20 dedito. 20 dedito. 21. La siguiente mezcla racial durante el coloniaje es, vemos ahí un hombre blanco y a una mujer indígena. Muy bien, del hombre blanco y la mujer indígena sale el mestizo, ¿verdad? Sale el mestizo. Entonces, 21, agüita. 21, agüita. ¿Cómo queda entonces la primera columna? 19, agüita, 20, dedo y 21, agüita. ¿Verdad? Repito, 19, agüita, 20, dedo, 21, agüita. Vamos con la segunda columna, a ver, dice, 22. Con respecto al arte en el virreinato, indique lo incorrecto. Ahí la respuesta es dedo, porque me está pidiendo lo incorrecto. Bernardo Vitti es el padre de la pintura colonial, no de la arquitectura, de la pintura colonial. 22, dedo. 22, dedo. 23. Durante el dominio español, la selva amazónica despertó poca atención. Sin embargo, los misioneros de la orden, puntos suspensivos, evangelizaron la selva central. Mientras la orden, puntos suspensivos, fundó Iquitos. Franciscanos y jesuitas. 23, casa. 23, casa. Y la 24, hay que relacionar, dice, con respecto a las castas. A ver, no, 23 casa, vamos con la 24. Mestizo, de blanco con india, ¿verdad? Empezaría con 1C. Empezaría con 1C. Mulato, de blanco con negra, ya listo. 1C, 2D. Zambito, el zambito es de negro con india, ¿no? O indio con negra, bueno, ya. Entonces, agüita es, claro, agüita. 24, agüita. ¿Cómo queda la segunda columna? 22, dedo, 23, casa y 24, agüita, ¿no? Así es. 22, dedo, porque la 22 me está pidiendo lo que no es A. 22, dedo, 23, casa y 24, agüita. Una vez más, 22 dedos, 23 casa y 24 agüita. Listo, chicos, llegamos entonces a la parte final. Listo, por favor, revisen el Classroom, ahí hay más información, ¿ah? Classroom hay más información y preguntas, ¿ah? Cualquier duda, saben que me pueden hacer la consulta, ¿ya? Listo, muchachos, nos vemos. Hasta luego, Johan, cuídate. Nos vemos.